Esto lo vimos, creo que en la primera clase, pero ahora nos vamos a meter más adentro en lo que es el controlador multidimensional. Sin embargo, todos estos procesos, responden al mismo diagrama, ¿cierto?, de lazo realimentado, sea cual sea la variable. Es así como esta materia, como de introducción, dice que todos los procesos existen o deben existir por lo menos 3 equipos. Estos son el medidor o sensor, que debe estar asociado a un transmisor. En este caso se le colocaron ahí unas letras, entre paréntesis, para distinguir de qué variable se está hablando. En este caso, siempre la primera letra va destinado a qué tipo de variable es. En este caso, es la variable de temperatura. Y la segunda o la tercera letra se trata de qué tipo de instrumento es. En este caso es un transmisor de temperatura. ¿Ya? Siempre se lee de derecha a izquierda porque esto está en inglés. ¿Ya? Después tenemos el controlador, que acá por las características del equipo puede ser un controlador indicador de temperatura o puede ser también un controlador registrador de temperatura. En este caso también se incluye como tercer elemento una válvula que corresponde al elemento final de control, que para nuestro caso va a ser el actuador, el que hace actuar a una variable para poder destinar que esta temperatura se pueda controlar. Entonces, antes de ver el esquema que viene a continuación, voy a hacer el diagrama correspondiente para que ustedes se recuerden de dónde vamos a estar puestos nosotros. Generalmente, todas estas variables, como tal, ¿cierto?, están asociadas a un proceso. En este caso, ¿cierto?, se observa ahí que vamos a ver un proceso destinado a control de temperatura. Por lo tanto, este proceso lo vamos a tomar acá solamente como un proceso, ¿cierto?, donde en él se tiene una entrada y obviamente de este proceso se tiene también una salida. Entonces tenemos aquí la entrada del proceso y acá la salida del proceso. Entonces aquí hay que empezar a repartir estas 3 equipos que aquí aparecen. Por lo tanto, siempre en la salida del proceso es donde se colocan los medidores o los sensores en este caso. Ustedes ya, ¿cierto?, en la materia que hemos visto, ya conocen algún tipo de sensor de temperatura, como lo pudimos ver en algunas clases acá. Entonces, siempre en la salida del proceso va aquí, y fíjense cómo va a ir quedando este diagrama aquí. Va a ir el sensor. Siempre este sensor va acoplado a lo que es el transmisor de la señal. Entonces, lo pueden poner aquí como una flechita o lo pueden poner directamente aquí en el sensor. Yo lo voy a colocar aquí como otro bloquecito, asumiendo que estas dos cosas es uno solo. Aquí tenemos el transmisor. Entonces, este transmisor, ¿qué variable podría o qué transmiten en este caso?
temperatura, ¿ya? Siempre estos transmisores tienen una señal de transmisión de voz que es proporcional a la temperatura que está midiendo el sensor. Y esa señal de transmisión, ¿a qué variable correspondería? Corriente, ¿cierto? Antiguamente también se puede decir que se transmitía ahí, ¿ya? Pero ahora generalmente la mayoría de estos lazos que van automatizados, ¿cierto?, transmiten corriente. Entonces, por acá arriba, ¿cierto?, le vamos a colocar un bloquecito, por si acaso acá abajo no hay indicador de nada, pero esto no es, ¿cierto?, un equipo propiamente tal que sea necesario, porque generalmente por aquí con el transmisor está el indicador de la variable, que en este caso, en el ejemplo de esta es una variable de temperatura. Entonces aquí viene esto que está aquí, la parte del control. Aquí lo voy a dibujar con un bloque más grande para que se distinga de que aquí nos vamos a meter ahora. Dentro de este controlador existe un subequipo interno que se llama comparador. Eso es un comparador. ¿Y qué va a comparar? Va a comparar la medición con una señal, ¿cierto?, que va a ser la que la empresa necesite en este proceso. Y esa señal, como yo escuché por ahí, se puede llamar set point, se puede llamar punto de ajuste, también lo llaman por ahí valor de consigna, o también valor deseado. Cualquiera de esos es válido. Y aquí vamos a tener nosotros nuestro controlador, que es el que va a determinar, ¿cierto?, si la medición que se está generando aquí corresponde o no al valor deseado. Sin embargo, este controlador, que es uno de los principales componentes que aquí dice el controlador, le va a entregar en su salida, en la salida del controlador, esa salida se le llama variable de mando. Y se llama M de mando, ¿cierto?, en el tiempo. Y aquí abajo tenemos el último bloque que corresponde ¿a qué cosa? Al actuador. Al actuador. Muy bien. Excelente. ¿Y ese actuador a qué equipo corresponde? La hora de Pues aquí tenemos nuestro actuador. Y fíjense que ahí se cierra el lazo realimentado. ¿Y por qué se llama realimentado? Porque se realimenta de alguna u otra forma la salida hacia la entrada del proceso. El actuador, ¿cierto?, en este caso en la válvula, hace una acción sobre la variable manipuladora. Variable manipuladora. Y acá adelante, donde está la salida del proceso, en la salida tenemos la variable controladora. Variable controladora, variable manipuladora. Entonces, supongamos que seguimos con la variable de temperatura. Y en el proceso se ha decidido
la temperatura o el valor deseado sean, por ejemplo, 50 grados Celsius o 50 grados Fahrenheit, cualquier valor. Pero siendo este mi valor deseado. Entonces, el proceso sexto se está midiendo aquí en la salida. Y el sensor, ¿qué tipo de sensor conocemos que pueda medir temperatura? PT, la PT100, La PT100, ¿qué más? La termocúpula, ¿cierto? ¿Qué otro más? RTD, ya, varios tipos de medir temperatura. Entonces, ese sensor puede ser de varios tipos. Me va a medir una temperatura que va a estar saliendo del proceso, que es lo que se requiere que sean de 50 grados. Pero quizás por algún efecto anómalo, a lo mejor la temperatura no es 50, por ejemplo, 42 grados Celsius. Entonces este sensor toma esa temperatura, el transmisor la transmite, ¿cierto? El indicador indica que 42 grados, y esto corresponde a la copia fidedigna de lo que se está midiendo en la salida del proceso. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es la medición de 42 grados Celsius. El comparador lo que hace es comparar mi valor deseado con lo que se está midiendo. Por lo tanto, si el valor deseado es 50 y la medición es 42, en la salida de este comparador existe un error. Un error en el tiempo. ¿Y por qué hablamos de tiempo? Porque todos los procesos empiezan a andar y no paran. ¿Ya? Por eso hablamos de error en el tiempo, hablamos de la salida del controlador en el tiempo, ¿cierto? Y todo esto funciona secuencialmente y permanentemente durante el tiempo que se está generando el proceso. Entonces, ¿qué hace este controlador? Cuando nosotros entremos, ¿cierto?, en este bloque, nos vamos a encontrar de que el controlador lo más bien puede ser un PLC o también puede ser un controlador PID. ¿Ya? El PID es un algoritmo matemático. Engloba una cantidad proporcional, una integral y una derivada. Pero una proporción de qué, una integral de qué, una derivada de qué, de este error. Derivada. ¿De qué? Del error en el tiempo. Entonces, se hace ese algoritmo matemático y el controlador determina o envía una señal de mando a, en este caso, el actuador, que puede ser una válvula, en otros casos puede ser un motor, puede ser una motobomba, ¿cierto? Pero en este caso es una válvula. Entonces, y por esta válvula vamos a suponer que se está ingresando una cantidad de vapor. Por lo tanto, el controlador envía una señal a la válvula, ¿cierto? Y si estamos por debajo del valor deseado, necesitamos una mayor cantidad de vapor o una menor cantidad de vapor para aumentar la temperatura. Una mayor cantidad de vapor, por lo tanto, la válvula se tendrá que abrir o cerrar para que deje pasar mayor vapor. Se abre. Entonces, la idea es que este controlador le envía una señal de acá y esta válvula se abre para que pase una mayor cantidad de vapor y en la salida del proceso esta temperatura aumenta. Si es un PLC, prácticamente esto se hace en un abrir y cerrar de ojos, incluso más rápido. Si es un PID, también. ¿Ya? Porque todos estos mecanismos de control trabajan en tiempo real. Hace algunos años los PLC
todo lo que demoraba el ciclo, después vamos a ver cómo funciona un PLC en la próxima semestre. Pero generalmente hablamos del ciclo del PLC. El ciclo del PLC es cuando se obtiene la señal de entrada hasta que se lleva por todo el programa del PLC hasta los actuadores, hasta la salida. Antiguamente, en todo lo que demoraban los PLC, surgía más o menos entre 3 a 15 milisegundos, cosa de que era súper rápido. Hoy los PLC más modernos ya están llegando a los microsegundos, mucho más rápido. Por lo tanto, esto uno no se da cuenta que esta cuestión está controlada. Pero ¿cómo funciona? Es de esta manera. Entonces, al siguiente milisegundo o microsegundo, esto ya está suponiendo en 52 grados Celsius. Aquí ya no hay 42, ahora hay 50 grados. Comparamos con el controlador, en realidad compara, ¿cierto?, el valor deseado con la medición, y ahora estamos un pelito por sobre el valor del set point. Entonces el controlador lo que hace a través del PLC o el controlador proporcional integral derivativo, gestiona un artilugio matemático, ¿cierto?, o un algoritmo matemático, para que la salida de este controlador, la variable de mando, haga que la válvula ahora se abra o se cierre. Se cierre porque estamos con un poquito sobrante de vapor. Entonces la válvula se cierra un poco hasta que logramos tener aquí en la salida el valor deseado, 50, y aquí vamos a tener los 50. Entonces, cuando el controlador y el comparador se da cuenta de que ambos valores son iguales, no hay ninguna variación sobre la salida del controlador, porque en ese instante estamos en el valor del controlador. Y eso hace, ¿cierto?, de que generalmente en las empresas, en la industria, en las salas de control, existen las pantallas donde se evalúa cómo se va desarrollando la variable con respecto al valor del set point. Entonces, generalmente esto sucede con gráficos. Aquí yo tengo el gráfico, en este caso de temperatura, y tengo el eje del tiempo. ¿Ya? Y el set point está puesto aquí. Ese es el valor del set point, que en este caso son 50 grados. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Inicialmente, la variable estaba por debajo del set point, estaba aquí, ¿cierto? Estaba en 42 grados Celsius. Después, se abrió un poco la válvula para generar un poquito más de temperatura, y nos pasamos un poquito, y después ahora está en 50 grados. Y al final, quedó en el valor del set point. Y estas son las gráficas que uno puede observar en todas las salas de control de la industria. Cómo va oscilando o cómo se va desarrollando, ¿cierto?, la variable con respecto al tiempo en función del set point. Entonces, en algún momento quizás se requiere a lo mejor elevar un poco el set point o disminuir el set point. Si disminuimos el set point a un valor, por ejemplo, de 30, el controlador lo que hace a través de la derivada de la integral y la curva funcional, o el PLC, hace de que esta variable siga el valor del set point y se comporte de esta manera. Si por ese motivo se aumenta el valor del set point acá, por ejemplo a 100 grados Celsius, lo que hace el controlador es que la temperatura siga el valor del set point de esta manera.
siempre y cuando los parámetros ingresados a cada uno de ellos cuando se sintonizó el controlador están correctos. Pero lamentablemente esto es magia, porque aquí yo no he hablado de lo que son las perturbaciones en los procesos. Y las perturbaciones son todas las señales que hacen de que las variables no estén 100% controladas. Y eso está presente en todas las industrias que ustedes se puedan imaginar. Y eso lo tenemos que tratar de eliminar. ¿Ya? Generalmente las empresas, ¿cierto?, tienen sus procesos, ¿cierto? La ENAR tiene sus procesos, celulosa. ¿Alguien conoce la celulosa? ¿Celulosa? ¿No? Entonces, se da de que en todos estos diagramas de tiempo, porque esto va pasando en el tiempo, va pasando, y uno, ¿cierto?, a través del software donde se creó esto, también puede recurrir a lo histórico. Uno puede ir meses atrás o años atrás para ver por qué me varió de tal manera la temperatura, no sé, hace un año, por ejemplo. Entonces, todo esto nosotros lo podemos observar en la industria. Entonces, las perturbaciones, por ejemplo, en la temperatura puede que la misma válvula me pueda generar alguna perturbación, algún ruido, ¿ya? A lo mejor el vapor lo venía puro y venía con algún sólido entre medio, me dañó la válvula, y la válvula, ¿cierto?, o la mariposa de la válvula no me va a generar o no va a dejar pasar el vapor que el controlador dijo. ¿Se fijan? Entonces, todo eso son perturbaciones que se le van a ir adicionando a los instrumentos, porque estos son instrumentos, porque el sensor es un instrumento, el transmisor es otro, el controlador es otro y el actuador es otro. ¿Ya? Entonces, incluso si la industria está al lado, por ejemplo, de la parte donde se genera toda la transformación de energía para derivarla a la misma industria, todos los transformadores generan ondas electromagnéticas que se meten en los cables. Entonces, todos los cables que hay presentes en las empresas, asociados a todos los instrumentos, tienen que estar aterrizados, tienen que estar cada 5 metros aterrizados, cosa de que todas estas perturbaciones se vayan a tierra, que no se generen perturbaciones, por ejemplo, en los cables, ¿cierto?, que van en el paralelo donde van los 4 a 20 mA, que no se metan ahí, porque se supone, si tenemos, por ejemplo, 50 grados Celsius, vamos a tener, por ejemplo, no sé, 12 mA, por decir algo. Entonces, si se meten algunas perturbaciones en los cables, ya no van a ser 12 mA, van a ser 12, algo, 11, algo, y eso no va a ser representativo de la variable que se está midiendo. Por eso siempre tienen que aislar todo, hinchar bien los cables, y sobre todo aterrizarlos. Y todos los contactos, las patillas, ¿cierto?, los terminales, todo eso está bien arreglado, cosa de que no haya algo eléctrico dentro de los instrumentos, que no se produzca ninguna falla que me vaya a provocar una perturbación. Y así, ¿cierto?, podemos ver, ¿cierto?, esta gráfica, pero no siempre vamos a estar en el valor del set point, sino que si yo tengo aquí, por ejemplo, el valor del set point, ¿sí?, y el controlador está impecable, por efecto de las perturbaciones, esto se ve como una cosa así. Pero siempre alrededor del set point, ¿ya? Siempre se ve así. A no ser que en parte de los procesos se vea exactamente en el valor del set point, pero generalmente esto se ve así. Ahora, cuando esto se ha sintonizado mal, ¿cierto?, o el PLC no está funcionando bien, olvídate, estos son puros garabatos que se hacen dentro de lo que es la gráfica de los procesos. ¿Ya? Por eso siempre
hay que procurar tener todos los instrumentos, sobre todo estos que son los tres principales de los procesos, cualquier sea el proceso, bien ajeno a lo que es la parte de perturbación. De hecho, este mismo diagrama de bloque, ya saben cómo son los bloques, ¿cierto? Es sobre todo apropiado para realizar el mismo ejemplo, pero con cualquier otra variable. Puede ser velocidad, puede ser presión, puede ser cualquier variable. En este caso, el ejemplo que está ahí es de temperatura, ¿ya? Y dice que este proceso corresponde, ¿cierto?, a los típicos intercambiadores de calor, ¿cierto?, donde a través de un fluido, de una cañería, ¿cierto?, se ingresa una cantidad de vapor que calienta el producto que está dentro de ese estanque, porque el intercambiador de calor es un estanque, ¿cierto?, que internamente tiene una cañería por donde circula vapor y adentro tiene un serpentín, o sea, la cañería está enrollada y después sale un desfiche por donde sale el condensado del vapor. Entonces, en este caso, ¿cierto?, el vapor calienta el producto hasta la temperatura que se requiere en la salida, en este caso el set point, ¿ya? Entonces, esa temperatura es transmitida por este transmisor de temperatura y controlada por el controlador indicador de temperatura, ¿ya? En ese caso, el controlador estaría directamente puesto ahí, el indicador estaría puesto en el controlador. Obviamente que este vapor, como pusimos ahí en el actuador, pasa a través de una válvula, ¿ya? Y esa dejará pasar el vapor suficiente como para aumentar o disminuir la temperatura del proceso para que así podamos llegar, ¿cierto?, a lo que es nuestro valor deseado o valor de referencia o simplemente el set. Entonces, Profe, ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre el PLC y el PID? Lo que pasa es que al PLC, tú a través del programa, tú le puedes asignar, entre comillas, cualquier variable, ¿ya? Pero el PID es un controlador dedicado, ¿cierto?, en este caso, para el control de temperatura, ¿ya? Los PID Lo que de control es un equipo chiquito, que son así para los PID, ¿ya? ¿Y para lo específico? Es para los específico. Ah, ya. El PLC es macro, Ah, ¿ya? Este PID es para los específicos. Pero aparte de temperatura, el PID, ¿qué otras variables puede hacer? Presión, nivel, caudal. ¿Ya? Profe, pero esos PID vienen en un bloque, también vienen integrados en el PLC como bloque control. Claro, pero sí, integrados tienen dentro del programa, existe un bloque de ID. Vienen integrados también dentro del PID, perdón, del PLC los PID vienen integrados dentro, ¿ya? Por lo tanto, uno puede sacar el bloque del PID y ahí hacer el ajuste para que te controle el proceso. Pero también tienen los PID aparte, como bloque, como equipo. Yo de ahí les voy a mostrar una foto, ¿ya? Y ahí aparece lo que es el valor del set point, ¿cierto? Y aparece esta variable que yo anoté con negro, que es el valor del proceso. En este caso, este valor del proceso se anota como PV, Process Value, valor del proceso, que es el que tiene lo que está censando el medidor en este caso, ¿ya? El set point y valor del proceso. Entonces, si seguimos viendo este documento, el transmisor y el controlador con la válvula, estos tres que nombramos anteriormente, llevan el nombre de sistema, un sistema de control.
Y obviamente, ¿cuál es el objetivo que tiene este sistema? Es obviamente regular y mantener la temperatura, en este caso del intercambiador de calor, a una temperatura que sea la del calor deseado o la del set point, para que en el proceso siguiente se ocupe esa mezcla que va a esa temperatura y que así surja un producto que tenga toda la calidad que corresponde a cierta empresa que esté produciendo en este caso. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos ese diagrama. Entonces, en ese diagrama podemos observar ahí ese óvalo que está ahí es un estanque o el intercambiador de calor, donde existe dentro de él existe una entrada de un líquido que tiene que estar a cierta temperatura, o un sólido. Sin embargo, ese estanque o intercambiador de calor también tiene una salida, y esa salida es la que da al siguiente proceso. Por dentro de este intercambiador de calor pasa ahí con rojo, está definida una cañería con una válvula. Ese es el símbolo de una válvula. Que por esa cañería viene una cierta cantidad de vapor. Que en este serpentín, que parece un rayo ahí el símbolo, un serpentín como la cañería que está enrollada en el cálculo, ahí enrollado, y por acá sale un despiche donde sale el condensado. Entonces lo que hace el vapor es aumentar la temperatura de la mezcla que está entrando por aquí y está saliendo por acá. ¿Ya? Pero ¿cómo se torna esto viendo este diagrama que yo le acabo de comentar en forma de bloque? ¿Cómo lo veo yo con instrumentos reales? A modo de dibujo. Siempre los sensores o los medidores van a estar en directo contacto con la variable que yo quiero medir. Siempre. Entonces, aquí yo estoy midiendo la temperatura aquí, yo estoy midiendo la temperatura ahí, en la salida del proceso. ¿Ya? Ahí tenemos, en este caso, la termocupla, la RTD, ¿cierto? Entonces, fíjense que estas líneas que están aquí, esa línea y esa línea que está ahí y esa que está allá, tienen un símbolo que va como dos líneas paralelas. Significa que este es un caso antiguo donde esa línea corresponde a aire. Por lo tanto, la transmisión de este transmisor, valga la redundancia, ¿qué señales maneja? ¿Qué es aire? PSI. ¿Entre qué valores? 3 y 15. ¿Ya? Eso era antiguamente. Sin embargo, es válido porque si yo estoy sensando esa temperatura, el transmisor la está transmitiendo en forma de aire, el controlador está recibiendo el aire y a través del aire le está controlando o está haciendo variar, en este caso, el vapor. Por eso se llama, ¿cierto?, variable manipulada, porque el actuador lo que hace es manipular a la variable que me va a hacer cambiar la temperatura del proceso. Por eso se llama variable manipulada. Lo mismo que teníamos acá, ahora lo tenemos acá con un proceso real, ¿ya?, que es este intercambiador de calor. Si nos vamos ya más modernos, tenemos control eléctrico. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que el dibujo prácticamente quedó igual. Pero ¿cuál será la diferencia? Fíjense ahora, ¿qué cambió en el dibujo? La transmisión. La transmisión. ¿Qué más? ¿Algo más cambió? ¿Controlador? No.
Siempre en línea. Esa es la transmisión. Ah, ¿Pero qué más cambió? Baje. ¿Qué cosa? Baje la otra, por favor. Claro. qué diferencia. Las 772 La válvula. la válvula. Porque la otra recibía aire, esta no está eléctrica. Entonces fíjense que las válvulas, que en este caso son eléctricas, tienen ese dibujito ahí en su servomotor. Servomotor se llama esa parte. O sea, en este caso el servomotor es eléctrico. En el caso anterior, cuando el dibujo es así, como una letra B, quiere decir que el servomotor es neumático. Ya, ahí quedó más claro. Ahí estamos más claros. Entonces acá surge lo mismo. Solamente que ahora, ¿qué está transmitiendo el transmisor que es proporcional a la temperatura? ¿Qué es lo que hay aquí? Corriente. ¿Ya? Y esa línea, esa simbología de línea, esta simbología de las letras, la vamos a ver en el otro capítulo. Porque hay una parte donde existe la simbología del plano. Bien simple, sí, pero tampoco voy a ver en papa con la simbología. Pero en este caso, este transmisor, ¿entre qué corrientes transmite? 420. 420. Ya está. A bordo del parque. Ojo que en algunas empresas los grados pueden ser grados Celsius o pueden ser grados Fahrenheit. Pero la idea es que en todas las industrias esto sea una variable controlada que esté dentro de los valores ciertos de lo que significa el punto de ajuste, el valor de consigna, el valor deseado. También se llama punto de referencia. Hay un montón de nombres, pero siempre se tiende a inventar esto y casi siempre en la industria le llaman el set point. El set point. Ya, variable de mando en el tiempo, porque esto va evolucionando en el tiempo, el error también está en el tiempo. ¿Ya? Todas estas diferencias que hay entre la línea negra y la roja son errores. ¿Ya? Aquí hay un error en el tiempo, aquí hay otro error, ¿cierto? Hay más errores, pero siempre se tiende a que a través del controlador se mantenga la línea negra en la línea roja. O sea, la variable que se está midiendo, que es el valor del proceso, en el valor del sector. Si esto está descontrolado, esto también está descontrolado. Andaría así como el puntero. Totalmente perdido en el espacio. Ya sea porque esto esté descontrolado o porque existan demasiadas perturbaciones en el proceso. De hecho, en el caudal, la variable de caudal, también se pueden gestionar algunas perturbaciones en las bombas. En las bombas, cuando el caudal viene muy turbulento, vienen con muchas burbujas de aire, se produce un golpeteo. A ese golpeteo se le llama cavitación. ¿Cómo? Cavitación. Cavitación. ¿Ya? Y un golpeteo que tú sientes que suena dentro, como que explota la burbuja. Y esa explosión de la burbuja te puede dañar la parte interna de la cañería, como también te puede dañar los álabes de la hélice de la bomba. Entonces, si te daña el álabe de los hélices y al final va a llegar con la bomba a media, y obviamente el caudal que va a surgir por el proceso no va a ser el que tú quieres o el que la empresa quiere, por efecto de esas perturbaciones. Y ese golpeteo a veces suena. Y es igual el golpeteo cuando ustedes de repente abren cualquier llave de la casa y suena ca, 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 ca. Es lo mismo que ¿Y en el sucede baño con... pasa eso? ¿Perdón? ¿En el baño pasa eso? El baño, ¿viste? Ese es el sonido que las cañerías llevan aire. Entonces, en la industria eso pasa como una taza. Bueno, de ahí depende el sonido. Golpe de griete, también se llama habitación. Todos esos golpeteos son indeseados. ¿Ya? Y todo arroja esto, que la variable no esté en el valor del set point. ¿Qué les parece, jóvenes? Espectacular. Y tenemos el mismo diagrama
el comparador, pero está dentro del bloque del control. Tenemos el valor de referencia, el set point, y abajo tenemos el medidor, ¿cierto? Aquí tenemos la señal neumática eléctrica, ¿cierto? Que lleva aquí a la válvula, el actuador, y tenemos acá la entrada al proceso nuevamente, donde tenemos aquí la variable controlada y acá la variable manipulada. ¿Vieron? Es el mismo diagrama que está aquí. Y ahí tiene la cantidad de vapor, ¿cierto? La corriente, qué sé yo, pero es exactamente el mismo que yo les acabo de dibujar. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿hasta dónde va a entrar por el test? ¿Cuándo es usted? El otro ¿Y qué día? martes. 30. 30. ¿Verdad? 31. 31. Ya, 31. ¿Al miércoles? martes 31. ¿Al martes? Ya, ¿Qué le hago? Algo para irlo. yo creo que unas 2 clases más atrás estaríamos bien. Algo que hubiese colocado No, pues si un test hagamos algo fácil. bueno, parte suma no, parte multiplicaciones. A ver, estudiense, ya no tenéis para que se estudien lo que yo les voy a decir. Yo igual te voy a hablar para que no se me olvide, no vaya a llegar aquí con otra radio, que por ejemplo, si usted nos dijo que estudiara más. Déjame abrir la aplicación que tengo. Voy, la lista. ¿Cuál es el 31? Oye, el día de la prueba te pueden entregar los temas de para el trabajo. Claro, vale. Entonces podríamos correr un poco la fecha del certamen porque lo otro es un trabajo. ¿Ya? Entonces, así mismo lo hicieron otra cosa y te los carros. Entonces, ya, estudien. Ahí está la. La medición de temperatura con termocupla ocupando la tabla. ¿Cómo? Medición de temperatura con la termocupla ocupando la tabla. La tabla que ustedes tienen ahí. Con la termocupla. Con la termocupla Ocupando la tabla. ocupando la tabla. ¿Nos vamos a hacer en temperatura? No sé qué le pasa. No. Oye, de hecho, esa cuestión de la tabla con termocupla, en 3 minutos está listo, 5 minutos a lo máximo. Pero igual vamos a analizar más preguntas lo que es el efecto Seebeck y el efecto termoeléctrico. Profe, ¿qué fue lo que dijo? Efecto termoeléctrico y el efecto Seebeck. ¿Puede escribir? Efecto eléctrico, efecto Efecto. ¿O no? Con ese y con doble. Yo pensaba que eso era por Seebeck, con 2 E. De larga SK.
¿Este es el del internet, profe? Yo creo que sí. Todo lo que estoy hablando lo vimos aquí, lo subí a internet, ¿ya? Y ustedes cuando lo vimos cacharon al tiro con el video. El 10 minutos terminamos el test. En 10 minutos, en media hora para el test. Y media hora en media hora, no como cuando hicimos el certamen y yo me tuve que ir y allá. ¿Ya? Así que en media hora, porque yo después hago clase. Pero ahora lo para media hora, profe. ¿Por qué no dejar para media hora final para el tiempo de los que llegamos tarde? Ya, ningún problema. Ningún problema. No juega los que somos lentos. Pues. ¿Ya? Ningún problema. Empiezo la clase yo y cuando nos falte media hora, los ponemos en formación. Media hora. Y si yo me voy, yo me voy. Yo iba a pasar al baño y no esperar a nadie. Le ponemos candado a la puerta. Así que el compromiso de ustedes es que esto lo terminen en media hora. ¿Ya? ¿Qué otra cosa les podía preguntar? Ya, ¿de qué efecto termoeléctrico, efecto Febel, y la temperatura por la temperatura por la sangre. La leyenda de ¿La Ana. tapita va a venir impresa o va a...? No, viene el hijo, viene todo. Oye, ya, Para muestra un botón, vamos a ver un video donde se explica todo lo que yo hablé recién para ya después entrar directamente al control. adelante, sí, pues. Te vi sufriendo, te vi sufriendo. Ahí sí que admito que se me parece. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo a la hora que estén viendo este video. Entonces, vamos a hacer algo relativamente simple, es algo muy simple que pues vaya, tenemos que checar, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto cuáles eran los elementos mínimos para tener pues un lazo de control retroalimentado, pero no los habíamos visto en diagrama de bloques. Ok, entonces este vendría siendo el diagrama de bloques de un lazo de control retroalimentado y vamos a ver cada una de sus partes. Bien. Primero que nada, ¿qué es a qué llamo yo entrada o qué es lo que yo estoy viendo aquí que es una entrada? Que yo llamo punto de ajuste. ¿Qué es el punto de ajuste? Bueno, el punto de ajuste no es otra cosa más que el valor al que nosotros queremos tener un sistema. Okay. Entonces, específicamente vamos a poner un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo del llenado de un tanque. ¿Okay? Entonces yo aquí tengo lo que vendría siendo pues, el líquido que está entrando. Y entonces, supongamos que yo quiero mantener mi nivel hasta este punto. ¿Qué es lo que tengo que hacer si mi nivel sube? Tengo que abrir más esta válvula de aquí. ¿Qué pasa si mi nivel baja? Bueno, entonces para que se acumule, yo tengo que cerrar más esta válvula, ¿no? Ok. Entonces, el punto de ajuste es ese valor, el cual nosotros vamos a suministrar, y es el valor al cual queremos tener este tanque, ¿ok?
Bueno, ahora algo súper importante. Como nosotros estamos haciendo análisis de la respuesta transitoria, el análisis de respuesta de nuestros sistemas dinámicos, va a haber ocasiones en donde yo el punto de ajuste pues lo voy a tener en cero. ¿A qué me refiero con tenerlo en cero? Pues que todas las variables que manejamos son variables de desviación, entonces quiere decir que si está en el equilibrio, pues está en cero, ¿no? O sea, si está en el valor que yo quiero que esté, simplemente va a estar en cero, ¿no? Ok, porque va a estar en equilibrio. Y en otras ocasiones yo voy a agarrar y voy a meter aquí el punto de ajuste, o el set point, lo voy a cambiar por otro valor. Sin embargo, nosotros vamos a tener aquí una cuestión. Nosotros vamos a tener un valor en el cual vamos a estar, ¿no? Supongamos que yo agarro y digo, ¿sabes qué? Quiero que esto esté a 5 metros de altura, ¿no? Supongamos que aquí tenemos 5 metros de altura. Entonces, aquí está en 5 metros, quizá ya lleva 1 hora en 5 metros, pero de repente necesito que este tanque empiece a almacenar más, ¿ok? Entonces, quiero tener más altura, entonces yo voy a tener, en lugar de tenerlo en 5 metros, voy a agarrar y lo voy a cambiar de 5, digamos, a 7 metros. Entonces, el punto de ajuste lo tengo que mover. Tengo que agarrar y decirle, ya no estés en 5 metros, pasa a estar a 7 metros. En ese momento, cuando yo agarro y cambio este punto de ajuste, yo lo que estoy haciendo es un control de tipo servo. ¿A qué me refiero con control de tipo servo? Yo le estoy dando una orden en el cual el sistema está en equilibrio, el cual el sistema está estable, y le digo, ¿sabes qué? Deja de estar en ese punto y cambia y ahora ponte en otro punto. Entonces, esa acción de estar estable en un punto, digamos, en 5 metros de altura, cambiarlo a que esté ahora en 7 metros, como este ejemplo que tenemos, se le llama una acción de tipo cero. Ok. Ahora, nosotros aquí tenemos un comparador. ¿Para qué es este comparador? Este comparador lo que va a hacer es, yo estoy metiendo un punto de ajuste, ¿ok? Supongamos que aquí yo tengo 5 metros y en ese momento agarro y meto mi acción servo y le digo, ¿sabes qué? Quiero que estés a 7 metros, ¿no? Entonces en ese momento, yo voy a tener una salida, ¿no? Mi salida va a entrar al sensor y el sensor me va a dar una respuesta, aquí. Entonces la respuesta del punto de ajuste menos lo que me esté dando el sensor, imagínense, yo del punto de ajuste lo cambié a 7, ¿no? Y ahora el sensor me va a decir, ¿sabes qué? Tú no estás en 7, tú estás en 5, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a ser una acción matemática simple, ¿no? Si mi punto de ajuste es 7 y yo tengo que mi sensor me está suministrando un valor de 5, 7 menos 5 tendríamos 2. Entonces, ese es el concepto del error. Si mi error es negativo, positivo, ¿qué significa? Ah, bueno, si mi error es positivo, significa que a mí me faltan 2 unidades. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que se va a hacer para que este 5 menos este 7, esas 2 unidades que tengo acá, 7 menos 5, esas 2 unidades que tengo se llenen, ¿no? Entonces, mi error es positivo. ¿Qué pasaría si yo tengo 5 y quiero que ahora esté, digamos, en 3? Ah, bueno, entonces sería 3 menos 5 sería menos 2, tendría un error negativo. Entonces también funciona. Entonces todo lo que sale de aquí, esta señal que tengo aquí, vendría siendo el error. Ok. Entonces ese error entra a nuestro controlador. Entonces el controlador, por así decirlo, dependiendo de si el error es positivo o negativo y qué tan grande o tan pequeño sea el error, va a tomar una acción correctiva y va a enviar una señal, ¿ok? Va a enviar una señal al elemento final, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí el controlador está aquí, ¿no? Está en esta parte, ¿ok? Y el controlador pues también está alimentado por lo que vendría siendo el sensor, que aquí tengo mi transmisor de nivel, y pues el punto de ajuste nosotros, este set point,
por así decirlo, nosotros agarramos y lo fijamos aquí en el controlador, o lo cambiamos. Entonces, esta parte del sumador está internamente en el controlador. Después, el controlador manda una señal, ya sea eléctrica o neumática de cualquier tipo, al elemento final de control. En este caso, el controlador manda una señal eléctrica. Bueno, aquí lo manda a un transductor que nos convierte en una señal neumática. Pero así, la señal viene y modifica esta válvula. Esta válvula vendría siendo mi elemento final de control. Así de simple. ¿Ok? Ahorita no vamos a hablar de la perturbación. Vamos a suponer que no tenemos perturbación. Después, este elemento final de control va a tener una acción directa sobre la planta. O sea, si se dan cuenta, si yo abro o cierro esta válvula, va a tener un efecto sobre este tanque. Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, por eso es que la salida de la planta, la salida del elemento final de control, la salida del actuador, incide sobre el efecto que tenemos en la planta, que vendría siendo en este caso lo que es la salida, en este caso en específico es la altura, ¿ok? El nivel que nosotros tenemos aquí. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra sede, vendría siendo el nivel, y aquí viene la retroalimentación. Este nivel es leído por el sensor, y el sensor una vez más regresa aquí y va al comparador para calcular el error. Ok, entonces estos son todos los elementos que tenemos. Dando un repaso, vendría siendo el set point o punto de ajuste, SP o set point, que tenemos en nuestro controlador. Nosotros lo vamos a fijar. El set point o el punto de ajuste representa el valor que nosotros queremos que se mantenga en nuestra planta, ¿no? En este caso sería un nivel. Después tenemos el controlador, que vendría siendo el PLC, no sé, un sistema de computadora, etcétera, que nos va a permitir realizar lo que vendría siendo cálculo y comparación para tomar una acción correctiva. El controlador vendría siendo una especie de cerebro que toma una decisión y ordena al elemento final. El controlador está conectado al elemento final de control, y en este caso es una válvula, vendría haciendo la acción correctiva, o sea, abre o cierra más la válvula. Después continúa, y el elemento final de control va a tener una inferencia sobre la planta. Entonces la planta va a actuar en función de lo que haga el elemento final, que en este caso sería pues el nivel del tanque, y por último tenemos la salida, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de la perturbación. ¿Qué es la perturbación? Nosotros podemos tener una perturbación en cualquier punto, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ok, entonces yo decidí ponerla aquí, por así decirlo. Pero pues podría estar acá, podríamos tenerla aquí, podríamos tenerla acá, etcétera, ¿no? Entonces vamos a suponer que nuestro flujo de agua empieza a ser más grande o más chico. Entonces esto va a inferir sobre esta cuestión, esto va a generar una perturbación, ¿no? O sea, la respuesta de la planta va a cambiar. Vamos a tener que va a llenarse más rápido o va a llenarse más despacio. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría llegar a suceder? Pues pongamos que de tanto estar utilizando esta válvula, pues esta válvula va a llegar a un momento en donde la cámara o el vástago se va a desgastar un poco y la respuesta que yo tenga sobre ella va a cambiar, ¿no? Entonces, si yo tengo mal calibrada mi válvula, teóricamente todo el sistema fallaría. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Todas estas pequeños errores, por así decirlo, no están exentos de netamente la cuestión de la calibración. ¿A qué me refiero?
si yo hago el cálculo de un sistema en el cual siempre voy a tener la misma entrada, en el cual yo voy a suponer que mi controlador siempre esté funcionando perfectamente bien, que mi válvula no va a tener pequeñas variaciones en el flujo por desgaste, entonces simplemente estoy haciendo todo a calibración. Yo estoy confiando en que todo esté exactamente igual que como lo dejé cuando estaba nuevo. Sin embargo, sabemos que el uso va mermando la capacidad de todos los elementos de control. ¿Ok? Sin mencionar que nosotros podemos tener una demanda o un superávit en nuestro flujo de alimentación, al menos en este caso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de los sistemas retroalimentados? Que hacen un cálculo del error, y al hacer el cálculo del error, el controlador va a agarrar y va a tratar de reducir ese error a cero. Entonces, al tratar de reducir ese error a cero, nosotros también podemos compensar la cuestión de las perturbaciones. ¿Ok? Obviamente no vamos a poder compensar todas las perturbaciones, ¿no? O sea, claro, si nosotros tenemos una perturbación enorme, un caso muy dramático, un caso muy grave, es probable que el sistema de control pues falle, ¿no? O sea, sin embargo, sí podemos controlar perturbaciones pues hasta cierto punto pequeñas. O sea, también, ¿qué otra cosa se puede hacer? A lo mejor podemos poner un sistema pues de válvulas, un sistema de seguridad que nos permita que una vez que todo el sistema, sistema total falle, se interrumpa la operación de, no sé, a lo mejor un reactor, etcétera, ¿no? De forma automática. Ok, entonces, a grandes rasgos, así es como funciona un sistema retroalimentado de control. Ok, ahora, hay una cuestión relativamente importante, que nosotros tenemos que aprender cada uno de estos elementos y cada uno de, ¿cómo se le podría decir? La función que tiene cada uno, ¿no? Ok, entonces vamos a dejar el video hasta aquí. Es un video relativamente corto, Bien, estimados, vamos a recargar, como dice el colega.